El sol se filtraba con pereza entre las tablas carcomidas del edificio Esmeralda, pintando franjas de luz y sombra sobre el polvo que flotaba en el aire. La brisa, una compañera constante en aquella parte olvidada de la ciudad, silbaba a través de las ventanas rotas, susurrando secretos que solo el abandono parecía entender. Era mi trabajo, demoler esa estructura, convertirla en escombros. Mi nombre es Mateo, y soy, por decirlo de alguna manera, un experto en la destrucción. Trabajaba para Demoliciones Fénix, y este trabajo era uno más en la lista. Un encargo como otro cualquiera, pensé al principio. Pero el Esmeralda resultó ser diferente, muy diferente. El primer día, todo parecía normal. Instalamos los explosivos, revisamos los planos, y nos preparamos para la implosión. El viejo Frank, el capataz, con su labio inferior torcido y su voz áspera como lija, me guiñó un ojo. Otro edificio menos, Mateo. Otro día de paga. Y así fue, el edificio se vino abajo en un espectáculo de fuego y humo. Al día siguiente, nos dedicamos a limpiar los escombros. La retroexcavadora rugía, triturando concreto y metal retorcido. Fue entonces cuando lo noté. La consistencia del cemento. Me acerqué a un pedazo de pared que parecía resistirse a la máquina, y con el pico, intenté romperlo. La superficie era áspera y seca, como cualquier otro bloque de hormigón envejecido. Pero al romperlo, al hundir el pico, la sorpresa fue mayúscula. El interior era sorprendentemente suave, húmedo, como si el cemento no hubiese tenido el tiempo suficiente para fraguar, como si lo hubieran hecho el día anterior. Llamé a Frank, quien se acercó con su paso lento y pesado. Le mostré el bloque. Frunció el ceño, examinando la masa de cemento. «¿Qué demonios?», murmuró. Le pregunté si era posible que la humedad del suelo hubiese afectado al cemento. «Podría ser», respondió, rascándose la barba descuidada. «Pero esto es raro. Muy raro». Continuamos la limpieza. Cada bloque que rompíamos, cada pedazo de pared que desmenuzábamos, revelaba la misma anomalía. Cemento suave, húmedo, casi maleable. La situación me inquietaba, aunque intentaba restarle importancia. Pensé en una partida defectuosa de cemento, en algún problema durante la construcción original. Pero la cantidad de bloques afectados, la persistencia del fenómeno, me hacían dudar. Le comenté la situación a Elena, una de las operarias de la excavadora. Elena era una mujer joven, con el pelo recogido en una coleta y unos ojos que parecían escudriñar el mundo con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Le mostré el cemento. «¡Qué asco!», dijo, arrugando la nariz. «Parece vivo». Su comentario, aunque simple, resonó en mí. En los días siguientes, la situación se agravó. Notamos un olor extraño, dulce y rancio, que emanaba de los escombros. Un olor que nos recordaba a algo podrido, a algo que llevaba demasiado tiempo descomponiéndose. A veces, especialmente al final de la jornada, el olor se volvía más intenso, casi insoportable. Las moscas, atraídas por el hedor, zumbaban alrededor de los restos del edificio, formando densas nubes negras. Una tarde, mientras trabajábamos en el sótano, Roberto, otro compañero, se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Tenía la cara pálida y sudorosa. «No me encuentro bien», dijo, con la voz temblorosa. Lo mandamos a casa, pero al día siguiente, no volvió. Nadie supo nada de él. Frank lo intentó llamar, pero su celular estaba apagado y su casa vacía. Fue entonces cuando el miedo comenzó a filtrarse entre nosotros. El miedo a lo desconocido, a lo que no podíamos comprender. El miedo a que el edificio, Esmeralda, guardara algo más que simples escombros. Decidí explorar más a fondo. Me adentré en las entrañas del edificio, ahora un laberinto de concreto roto y polvo. Encontré una habitación que parecía intacta. Una habitación oscura y silenciosa. En el centro, había una especie de estructura, una suerte de pedestal de cemento. Al acercarme, la respiración se me detuvo. La superficie del pedestal parecía latir. O, al menos, eso era lo que mis ojos querían creer. Un débil sonido sordo, como el palpitar de un corazón, emanaba de su interior. Toqué la superficie. Fría, húmeda y lisa. Pero bajo la fría superficie, sentí una vibración. Volví corriendo. Conté lo que había visto. Frank me miró con los ojos muy abiertos. «Tenemos que irnos de aquí, Mateo. Ahora». Pero ya era tarde. Algo dentro de esa habitación, dentro del Esmeralda, nos reclamaba. Y no iba a dejar que nos fuéramos. El miedo me atenazaba la garganta, un nudo frío que dificultaba cada respiración. Las palabras de Frank, simples y directas, resonaban en mi cabeza como un trueno en la quietud del laberinto. «Tenemos que irnos de aquí, Mateo. Ahora». Pero la advertencia, la súplica incluso, llegaba tarde.
El Esmeralda ya nos había atrapado, sus garras invisibles aprisionándonos en su abrazo de piedra y podredumbre. La respuesta a mi descubrimiento no tardó en manifestarse. Mientras caminábamos de vuelta hacia la salida, la brisa, siempre presente, se tornó un lamento fúnebre, un susurro cargado de agonía. El olor dulce y rancio, ese hedor a carne en descomposición, se intensificó, llenando mis pulmones, ahogándome en su pestilencia. Y entonces, los sonidos. Primero, un crujido sordo, como el romper de huesos, proveniente de las entrañas del edificio. Luego, un roce, un arrastre lento y pesado, que se propagaba por las galerías subterráneas, un eco amenazante que reverberaba en mi pecho. Frank, con la cara surcada de pánico, tomó mi brazo y me arrastró. «Corre, Mateo, corre», gritó, la voz quebrada por el terror. Corrimos a ciegas, tropezando con los escombros, esquivando los pedazos de hormigón roto, cada paso un desafío a la gravedad y al miedo. Pero la salida parecía alejarse, las paredes se cerraban sobre nosotros, y el edificio, con una intención clara, nos guiaba hacia un destino desconocido. El ruido de arrastre se acercaba, más fuerte, más definido. Podía oírlo ahora, un sonido grotesco que me helaba la sangre, un sonido que se asemejaba al crujir de las bisagras oxidadas de una puerta que se abre lentamente, revelando algo monstruoso. Miré hacia atrás. La penumbra, cada vez más densa, me impedía distinguir nada. Pero el olor, se hacía más intenso, más asfixiante. Un olor que se metía en mi piel, que se adhería a mi ropa, que me decía, sin palabras, que algo se acercaba, algo que no era de este mundo. De repente, el suelo tembló bajo nuestros pies. Una sacudida brusca, como un estertor final, sacudió el edificio. Trozos de cemento cayeron del techo, obligándonos a agacharnos. El polvo nos cegó, asfixiándonos, mientras el sonido, ahora ensordecedor, se acercaba con una velocidad aterradora. Frank, empujado por el pánico, comenzó a rezar, susurrando palabras ininteligibles, aferrándose a la fe como a una tabla de salvación en medio del océano. Fue entonces cuando lo vi. En la oscuridad, una sombra informe se materializó, una masa grotesca que se movía con una lentitud inhumana. No tenía forma definida, era una amalgama de cemento, carne y sombras, una abominación que emanaba el mismo olor repugnante que nos había estado atormentando durante días. La criatura, porque no había otra forma de llamarla, se movía con dificultad, arrastrándose por el suelo, dejando tras de sí un rastro pegajoso y oscuro. «Corre, Mateo», gritó Frank, con los ojos desorbitados. «Corre, por Dios, corre». Intenté obedecer, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, atrapado en un sueño de pesadilla del que no podía despertar. La criatura avanzaba, arrastrándose hacia nosotros, sus miembros informes contorsionándose de manera grotesca. Y entonces, el horror. La criatura, al alcanzar la luz de las pocas ventanas que aún permitían el paso del sol, mostró su verdadera forma. No puedo describirlo, no tengo las palabras. Era una pesadilla hecha carne, un monstruo nacido del cemento y la putrefacción, una encarnación del mal que el edificio, Esmeralda, había ocultado durante tanto tiempo. En un movimiento rápido e impredecible, la criatura se lanzó sobre Frank. Un grito desgarrador, lleno de dolor y agonía, rompió el silencio. Luego, el silencio. Solo el olor, la peste nauseabunda, se apoderó del lugar. Logré reaccionar, o al menos, intenté. Corrí, sin rumbo, sin saber a dónde ir. El laberinto, antes una estructura de concreto y escombros, se convirtió en un infierno. Las paredes parecían moverse, los pasillos se retorcían, y la criatura, ahora convertida en una sombra acechante, me perseguía sin descanso. No sé cuánto tiempo corrí, ni cuánto tiempo resistí. Lo único que sabía era que debía escapar, que debía sobrevivir, pero el Esmeralda no me lo permitía. Me atrapaba, me asfixiaba, me arrastraba hacia su corazón putrefacto. Y mientras corría, desesperado, me di cuenta de la verdad, de la terrible verdad. El edificio, Esmeralda, no solo era un edificio, era un ser vivo, un ente maligno, y yo, Mateo, era su próxima víctima. Mi destino, en ese laberinto de horror, era unirme a Frank, a Roberto, a todos los que habían osado entrar en sus entrañas. Mi final, era ser uno con el cemento, uno con la podredumbre, uno con la criatura. Y la sombra que acechaba, ya se movía a mi encuentro. La luz del sol, esa misma luz que una vez me había parecido tan inocente, se filtraba ahora con una crueldad despiadada entre los escombros. El polvo, suspendido en el aire, danzaba como espectros en una pesadilla. Seguía corriendo, sin rumbo, sin aliento, pero sabía que era inútil. El Esmeralda me había acorralado,
Me había atrapado en su abrazo de cemento y sombras. El olor, ese olor a muerte y descomposición, era ahora tan intenso que me asfixiaba. Me ahogaba en su pestilencia, en su abismo. Sentía el peso de las paredes, la opresión del edificio, como si me estuviera aplastando, como si me estuviera fusionando con su ser. Y entonces, ocurrió. En una de las oscuras galerías, en un rincón sombrío, la criatura, o lo que quedaba de ella, apareció. No se movía, no se arrastraba, no se manifestaba como antes. Ahora, era parte del edificio, una extensión de sus muros, una manifestación del mal que lo habitaba. Su forma, informe y grotesca, se fusionaba con el cemento, se fundía con la oscuridad. Se acercó a mí, lentamente, inexorablemente. No había gritos, no había agonía. Solo el silencio, la quietud, el olor nauseabundo. Extendió sus extremidades informes, como si me ofreciera un abrazo. Y entonces, lo entendí. Mi miedo se desvaneció, sustituido por una extraña calma, una resignación macabra. Comprendí mi destino, mi propósito. Era ser absorbido, ser parte de la Esmeralda, de su podredumbre, de su horror. Ser uno con la criatura, ser uno con el edificio. Me quedé inmóvil, esperando. La criatura me tocó. La frialdad del cemento, la humedad de la putrefacción, me invadieron. Sentí un dolor fugaz, luego, la nada. La oscuridad. El Esmeralda me reclamó, me tragó. Ya no era Mateo. Ahora era parte del edificio. Soy el cemento. Soy la sombra. Soy el Esmeralda. Y desde las entrañas del edificio, desde mi nueva prisión, siento el latido de la criatura. Siento la llegada de otros. Puedo esperar. Siempre habrá otros.